que estaba. De nuevo, ¿sale? La clase anterior vimos que existían dos métodos para diseño de control, el lugar geométrico de las raíces, que ya lo analizamos a fondo, y en este parcial estamos revisando los métodos de respuesta en frecuencia, ¿sale? Vimos que un sistema tenía propiedades de linealidad, un sistema lineal invariante en el tiempo, en el cual podíamos construir una salida en función de una combinación lineal de entradas, ¿no? Y podíamos hacer salidas más complicadas a partir del teorema de superposición. ¿Mm? Entonces nos preguntamos cómo se compone un sistema al aplicarle una función periódica, ¿no? A un sistema LTI con una función periódica, analizamos este sistema, le pasamos una función seno, y vimos que al realizar todo el análisis, en la salida lo único que pasaba era que el seno se multiplicaba por una constante, en una ganancia, y había un cambio de fase. Nada más, no le pasaba otra cosa, no cambiaba la forma, ¿sí? Se veían así. Ujú. Dijimos, ok, muy bien. Ujú. Empezamos de nuevo a hablar de escalas logarítmicas. Hablamos de la unidad de transmisión, que de nuevo es una unidad mínima de potencia que hay que cambiar en una línea de transmisión telefónica para que tenga una escala perceptible de volumen, ajá, para que podamos escuchar un cambio perceptible. ¿Mm? Entonces se le llamó decibel en honor a Alexander Graham Bell y tiene un deci por este 10 que está aquí pegado, sale como un decímetro, deci son 10, y turu, 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 y está definida en términos de la potencia, ¿sale? Pero cuando hablamos de amplitud de algo, pues la potencia es proporcional al cuadrado de la amplitud. Y si yo le pongo aquí adentro un cuadrado, ¡pum!, por propiedades del logaritmo, el 2 puede salir del logaritmo y multiplica al 20, entonces por eso un decibel equivale a 20 logaritmo de base 10 de la amplitud de mi señal. ¿Sale? Y empezamos a ver en dónde caían estas amplitudes en esta escala y a hablar de por qué nos interesaba utilizar una escala logarítmica, ¿no? Porque parecía nuevamente un artefacto aquí muy complicado de utilizar, ¿sale? Empezamos a ver que había algunas medidas especiales que queríamos definir, como por ejemplo, cuando hablamos de 6 decibeles, en realidad estamos hablando que se duplica la señal, ¿no? Entonces, si yo digo 6 decibeles, significa que la ganancia es 2. 12 decibeles significa que la ganancia es 4. Si la ganancia es un valor menor a 1, por ejemplo 0.1, vimos que las décadas las décadas van en términos de 20 decibeles, ¿no? Entonces, si yo digo, tiene una ganancia de 20 decibeles, significa que la salida está siendo multiplicada por 10. Y digo, tiene una ganancia de 40 decibeles, significa que está multiplicando por la siguiente década, por 100. Y te digo, tiene una ganancia de 60 decibeles, ¿cuánto creen que sea una ganancia de 60 decibeles? 1000, aquí está. ¿Sale? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ok. Y hacia el lado contrario también funciona esto, ¿no? Si yo te digo, mira, yo tengo aún una ganancia de menos 6 decibeles. ¿Qué significa eso? Pues que se está multiplicando por un medio. Y tengo una ganancia de menos 12 decibeles, significa que está multiplicando por un cuarto. Y tengo una ganancia de menos 20 decibeles, significa que es un décimo de la señal. ¿Sale? Entonces, básicamente hay que acordarnos de ciertos valores específicos. Y por ahora los valores que nos interesan es 6 y 20, que son los valores ahí especiales que vamos a utilizar. 6 y 20. 6 significa el doble, 20 significa 10 veces más, o 10 veces. Multiplicar 10 veces o dividir 10 veces, ¿sale? Entonces, hablamos de por qué era interesante o por qué nos interesaba utilizar ganancias logarítmicas, ¿sale? Y una forma era que era más fácil calcular las ganancias de los sistemas,
porque al calcular las ganancias hay que multiplicar todas las ganancias individuales de un sistema, pero al tener esto, cumplir con las propiedades del logaritmo, podemos solamente sumarlos y nos da la misma ganancia, ¿sale? En términos de decibeles, obviamente. Bueno, ok, muy bien. ¿Dónde vamos? En transmisión. No quedó en mi escala logarítmica. Aquí está. Y entonces empezamos a analizar nuestro sistema, ajá, solamente para comprobar o para validar que nosotros podíamos obtener la respuesta en frecuencia de un sistema, ¿sale? Al aplicar a la función de transferencia, en lugar de S, solamente JW, ¿sale? Y eso tiene una utilidad o un propósito al realizarlo, ¿sale? ¿Y eso por qué? Vamos a analizarlo el día de hoy. El día de hoy vamos a ver introducción a diagramas de Bode, ¿vale? Introducción, ujú, a diagramas de Bode, ¿sale? Entonces, hoy vamos a hablar de un artefacto aquí de análisis que se llaman diagramas de Bode. Un segundo. Ok, ¿sale? Introducción a diagramas de Bode. Pero antes de comenzar, vamos a hacer retomar un poquito sobre la transformada de Laplace, que nos acordábamos algunas cosas, ¿no? Nada más para que quede claro esto. De la transformada de Laplace, ujú, de Laplace, sabemos que, ujú, y recuerden que cómo se define la transformada de Laplace, dijimos, yo tengo una función f grandota de s, ¿sale? Que va a ser la transformada unilateral, si tú quieres, de 0 a infinito, ¿sale? De alguna función f de t multiplicada por e a la menos est por dt. ¿Están de acuerdo? Donde s es igual a un número complejo que tiene la forma sigma más jw. ¿Ok? ¿Queda claro hasta ahí? Ok, y piensen esto como una Sí, función de profe. dos variables. Al final del día, f de s es un número complejo, ¿sale? Recuerden que f de s es un número complejo. ¿Sale? Quiere decir que yo le paso en la entrada un número complejo y en la salida me devuelve un número complejo. ¿Sale? Entonces yo puedo hacer la siguiente gráfica. Imagínate que voy a graficar en la base de mi plano ambas entradas complejas, ¿sale? Aquí tengo sigma y JW. Entonces, en la base voy a dibujar sigma y JW, ¿sale? En el suelo. Pero pues, al ser una función compleja, la salida también tiene dos números, ¿no? Me regresa un número complejo también. Entonces, y lo podemos escribir esto de la siguiente forma, ¿no? F de S o F mayúscula, es una función que recibe un número complejo y avienta un número complejo, ¿no? Entonces, al final del día yo requiero cuatro ejes cartesianos, cuatro ejes ortogonales para representar todas estas posiciones, ¿no? Entonces, cómo se comporta esta función. Pero no voy a poder hacer eso porque pues requeriría una gráfica de 4 dimensiones. Por lo que en lugar de graficar los valores complejos de la salida, voy a graficar solamente la magnitud de esto.
Ajá. Pero como la magnitud puede crecer infinitamente, voy a graficar la magnitud en decibeles. Ajá. Entonces, ¿esto cómo se va a ver? 20 logaritmo de base 10 de, de la magnitud, ¿sale? Entonces lo que voy a ver es una gráfica logarítmica aquí, básicamente en esta superficie, ¿no? Y estas gráficas, pues se ven de muchas formas, ¿no? No sé cómo se vaya a ver esta, pero se puede ver de esta forma. Imagínense que se ve así, ¿no? Vamos a tratar de dibujarla así. Ujú, ujú. Imaginen que se ve así. Tenemos como un volcán ahí, ¿no? ¿Sí lo ven? Sale más o menos. ¿Sí queda claro? De hecho, ahorita podemos intentar graficarlo en MATLAB. Ahorita vemos si tenemos tiempo. ¿Sale? Pero tenemos este volcán. ¿Mm? ¿Queda claro hasta ahí? Ujú. Por ahí en el grupo. Sí, profe. Ok. Pero entonces, Sí, profe, sí queda claro. imagina que te digo lo siguiente. Supongamos que S ahora es solamente JW. Ajá. Esto significa, así como cuando decías las curvas de nivel Z es igual a 3 en sus clases de cálculo vectorial, ahora yo estoy diciendo que la entrada ya no va a tener forma sigma más JW. Ahora va a ser solamente un número imaginario. Entonces, eso significa que yo quiero todos los números que caen sobre la línea de los números imaginarios, sobre esta línea vertical. Entonces, mi función se va a hacer como esta pared. ¿Sí la ven? Solamente la pared que cae encima de la línea. Encima de la línea real, ¿no? De la línea imaginaria, perdón. Y si esa gráfica nos la robamos, digamos, en lugar de estar graficando dos ejes, graficamos uno solamente. Vamos a graficarlo. Mm, Nosotros graficamos esto de aquí. Así. Y en esta línea vertical, aquí le pongo JW o solo omega, no importa el J. 20 logaritmo de base 10 de la magnitud de la función de transferencia, ¿sale? ¿Cómo nos queda esto? Ah, bueno, como yo solamente ahora estoy viendo este eje de aquí, pues mi gráfica se va a ver algo más o menos así. ¿Ah? Se va a ver una cosa así. Tratando de robarme esa gráfica que vemos por ahí, ¿no? Más o menos así. Y vamos a hacer trampa para graficar la simétrica. Ajá, ajá. Y listo, ¿sale? ¿Queda claro? Y ven cómo solamente es como un corte de esta gráfica. Exacto. Entonces, esto tiene un nombre, ¿ah? No es como vamos a hacer un corte de la gráfica, ¿sale? Al hacer esto, lo que obtenemos es la transformada de Fourier, ¿sale? Porque lo que estoy haciendo en lugar de calcular esta integral, estoy calculando una integral con S a la JW. Entonces, ¿cómo se va a ver esta integral? Bueno, dices, bueno, f de s, ajá, donde la integral ahora se va a ver de cero a infinito, ¿sale?
de e a la menos st. Pero ahora el menos, en lugar de tener menos st, tiene menos jw, ¿no? Porque s ahora es jw de t. Ujú. Y te das cuenta, aquí ya no existe ninguna variable s, ahora la variable es omega. Recuerda que j es una constante compleja nada más. Entonces se dice que esto ya no depende de s, depende ahora de omega. Por, por esto, podemos decir que cuando nosotros digamos f de jw, es decir, evaluar la función de transferencia en jw, lo que obtenemos al final del día es la función de transferencia, es la transformada de Fourier, ¿sale? Pero ustedes pueden decir, profe, pero eso no es toda la cara de la función. Ajá. Nos falta el ángulo, porque requerimos las dos partes de una función, tanto la magnitud, cómo cambia la magnitud conforme cambia la frecuencia, y cómo cambia el ángulo conforme cambia la frecuencia, ¿sale? Y para esta gráfica inventada específicamente, no sé cómo cambia el ángulo, pero quizá el ángulo cambie con la frecuencia de la siguiente manera. ¿Ah? Entonces aquí vamos a dibujar el ángulo, la fase, y quizá el ángulo se vea una cosa, así. Ajá. Ahorita vamos a ver cómo podemos graficar esto, ¿sale? Pero aquí lo que vamos a tener básicamente es el omega y el ángulo de f de s. Y con estas dos gráficas ahora sí tenemos una idea completa de cómo se ve una función, una transformada de Fourier. Al graficar estas dos gráficas o estos dos contenidos, le llamamos a esto un diagrama de Bode. Ujú. Que básicamente un diagrama de Bode es calcular la transformada de Laplace, de Fourier, perdón. ¿Sale? Y podemos ver esto muy fácil. Por ejemplo, yo voy a escribir una función de transferencia que sea un polo en el origen, ¿sale? Entonces, vamos a ver si puedo cambiar aquí el tamaño de la letra para que veamos. Colores, fuente, vamos a cambiarla. Muy bien. Vamos a ver si podemos hacer esto. Me interesa aquí hacer una función que sea f de jw. mm, ok, vamos a decir. Omega, lo tengo que tener estudio en términos de s. 1 sobre s y le voy a pasar de entrada números complejos. Ok, te voy a escribirlo así. F es igual a 1 sobre s. Perdón, que depende de s a 1 sobre s. Es una función. Yo le voy a poder pasar cualquier argumento. Entonces, ahora tengo que escribir un mesh en términos de números complejos. Entonces, complex mesh MATLAB. Ah, mm, mira, esto voy a ocupar. Pero les voy a poner nombres. Sigma y omega. Aquí entra el grupo. Y vamos a decir que esto va del 5 al menos 5 y del 5 al menos 5. Entonces esto me dio. No sé qué poner aquí. 5, 5. Y hay que ponerle el incremento aparentemente. Ahí está. Ok, te voy a calcular
F superficie de S, F evaluado, que va a ser igual a F de, y como recibo un número, le voy a poner sigma más omega por J. Omega, cada elemento por J. Va a calcular un montonal de números complejos. Las dimensiones deben coincidir. Ya vi por qué. Ahí está. Listo. Entonces, F evaluado es un montón de números complejos, como pueden ver. ¿Sale? Y graficar este montonal de números complejos no podemos verlos, porque tenemos que graficar dos entradas contra dos salidas. Y lo que vamos a hacer es un artefacto matemático. Vamos a graficar la magnitud. Le voy a poner F-magnitud va a ser igual al absoluto de F-evaluado. Y ya me calculó un montón de números, pero ya son números reales todos. Entonces yo puedo graficar una superficie. Entonces creo que eso le puedo poner surface y le puedo poner sigma omega F-magnitud. Vamos a ver cómo se ve esto. Y aquí me graficó una superficie. Tiene demasiados puntos. Vamos a ver cómo se ve. Tuf. Y como pueden ver, se ve esta superficie ahí que estamos viendo, ¿no? Y bueno, a lo mejor no se ve tan increíble esta superficie, pero fíjense que, de hecho, cuando entre más nos acerquemos al cero, este pico se va a hacer más grande. Ajá. Y de hecho, como sabemos que es un cero en el origen, un polo en el origen, tiende a infinito esta función. Y como tiene infinito, su magnitud va a tender a infinito. Por lo cual, en lugar de graficarla en términos de su magnitud absoluta, la vamos a graficar en términos de logaritmo. Le vamos a poner 20 por el logaritmo de base 10 de esto, si no me equivoco. Creo que es log 10. Ahí está. Y ahora la diferencia es que la altura está en términos de un logaritmo, nada más. Ajá. Y vemos que la gráfica se ve así más curva, ¿no? Ahora tenemos hacia arriba en decibeles y hacia abajo en decibeles, ¿no? Donde sabemos que si algo está aquí en el cero, significa que está multiplicado por 1. Si algo está en 20, significa que está multiplicado por 10. Y si algo está muy abajo, significa que está multiplicado por 0, ¿no? Si está en el menos infinito, ¿no? Entonces, tenemos esta gráfica bonita, ¿no? Y dijimos que si nosotros pasamos por el cero en el eje X, o sea, por esta línea, este corte en el eje imaginario, lo que nos va a hacer es darnos la transformada de Fourier. Ajá. Y eso lo podemos hacer muy fácil. Ajá. Yo puedo decir aquí, vamos a crear una variable que se llame omega, que vaya del -5 en saltos de 0.1 al 5, por ejemplo, crea esta variable. Le voy a poner f-evaluado con omega nada más, que va a ser a f con omega por j por i con omega. Ajá. Me creo un montón de números complejos, ¿sale? Con diferentes magnitudes y ángulos. Ahí están. Y vamos a evaluar cada uno, ¿no? Entonces voy a ponerle aquí una nueva figura. Ponerle plot, subplot. Esto es filas, columnas. Así se debe ver, ok. Y vamos a graficar esto, ¿sale? Entonces, lo voy a poner aquí plot. En el eje X voy a graficar W. Y en el eje Y voy a graficar 20 por el logaritmo de base 10 de el valor absoluto o la magnitud de F evaluado en W. Y listo. Como pueden ver, esta función solamente es un corte de esta a lo largo de la línea 0 en la línea
en la línea imaginaria, ¿no? Y luego, si me voy a la segunda gráfica aquí, y yo grafico el argumento, el ángulo, ¿sale? Esto va sin decibeles, el ángulo es lineal. Eh, Se ve una gráfica así, más o menos, ¿no? ¿Sale? Y entonces a esto de aquí le llamamos un diagrama de Bode, ¿ah? A esta gráfica. Me voy a poner aquí. Afortunadamente MATLAB lo hace todo esto, súper fácil, ¿no? Ustedes saben que pueden crear una función de transferencia de f, de s, súper fácil, ajá. Y aquí nos crea una variable, vamos a darle chance. Le creo una función de transferencia que sea 1 sobre s. Ahí está. Y si yo le pongo bode de f, vamos a darle chance aquí a MATLAB que nos haga nuestra bonita gráfica. Mm, mm, mm. Me la grafico aquí. Vamos a graficar nuevamente. Sí, no, porque no la grafica en una nueva. Ah, bueno. Aquí estamos viendo. mm, Estamos viendo la magnitud, pero es porque en el eje horizontal también está en una escala logarítmica. Y de hecho, eso lo podemos ver rápidamente. En un segundo. Vamos a ver si aquí sí podemos hacer. Ah, ok. Si yo grafico en una escala logarítmica de base 10, esto tendría que ser figura. Y tendría que ser am, plot. Esto, pero en dirección horizontal le pongo logaritmo de base 10 de W. Mm, Logaritmo de base 10 de W. ¿Qué dice? Pero si esto está el absoluto. Lo que nos queda es esta figura, básicamente, ¿sale? Aquí ya la sobreescribí. Pero nos queda esta figura que es una línea recta. Y eso es por el hecho de que en la línea horizontal estamos escribiendo la versión logarítmica de W. ¿Ah? Por eso vemos que el diagrama de Bode se veía así, ¿no? Aquí lo tenemos solamente en términos de W solamente, pero lo que grafica el diagrama de Bode es el logaritmo de base 10 de W en esta dirección. ¿Ah? ¿Por qué nos interesa graficar horizontalmente el logaritmo? Y creo que lo expliqué en la clase pasada. Es porque si yo tengo algo que responde en frecuencias, por ejemplo, la frecuencia de 10 Hz, digamos, y después responde diferente para 1000 Hz, ¿ah? Si esto responde con una forma especial aquí en 10 Hz, la escala es tan chica, o imagínate que responde aquí entre 1 Hz, la escala es tan chica que no se va a ver la respuesta y después continúa y ya vas a ver aquí una forma, ¿ah? Pero si entre 0 y 1 Hz responde de una forma especial, 0 y 1 Hz responde de una forma especial, por ejemplo así,
Y luego entre 0 y 10 Hz responde de otra forma, y entre 0 y 100 Hz responde de otra forma. Una escala logarítmica nos permite ver una gráfica que nos permita entender cómo se comporta a todas las escalas y que la escala no sea un problema. Entonces, como esto va a ser importante, en los diagramas de Bode vamos a ver esto graficado en la dirección horizontal como el logaritmo de base 10 de omega, solamente para poder ver todas las escalas. ¿Sale? Bueno, pero esto lo hicimos en MATLAB y aquí surge una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué utilizar diagramas de Bode, ¿sale? ¿Por qué? ¿Por qué utilizar diagramas de Bode? Ajá. ¿Por qué hacerlos a mano, ¿sale? ¿Por qué hacerlos a mano? Si ya tenemos MATLAB, ¿no? MATLAB. Ajá. ¿Cuál es la motivación de esto, ¿sale? Y la motivación de realizar diagramas de Bode es la siguiente, ¿sale? Nosotros tenemos funciones de transferencia HDS, ¿están de acuerdo? Que se ven de alguna forma especial. Por ejemplo, 1 sobre S más 1, ¿sale? Y nosotros acabamos de ver que a esta función de transferencia le corresponden ciertos diagramas de Bode, ¿sale? Va a tener alguna respuesta en magnitud y alguna respuesta en frecuencia, ¿sale? Y estos diagramas de Bode se van a ver de alguna forma, se van a ver quizás así, estoy aquí, quizás así, ajá, y quizás se va a ver así, ajá. Y podemos, encerrar esto en un par de cuadritos, ¿sale? Tenemos nuestra función de transferencia, tenemos nuestros diagramas de Bode. Y afortunadamente estas dos representaciones de un sistema son reversibles. ¿Qué significa esto? Que yo a partir de la función de transferencia puedo conocer el diagrama de Bode. Bueno, súper, súper bien, ¿ah? Pero también existe el caso contrario. Del diagrama de Bode, yo puedo obtener la función de transferencia. Y eso va a ser útil en el futuro porque nos va a ayudar a entender mejor cómo funcionan los sistemas en términos de frecuencias. Tú puedes agarrar un osciloscopio o un analizador espectral y pasarle a tu sistema una función seno o muchas funciones seno, así en barrido, y tu sistema lo que va a hacer es determinar cómo responde en magnitud y frecuencia y dibujarte un diagrama de Bode. Y con eso puedes conocer automáticamente la función de transferencia. ¿Sale? Es un método para conocer la función de transferencia. Entonces, bueno, entonces por ahí va el asunto. Entonces, si yo aquí, podemos decir aquí que nos va a ayudar a predecir la función de transferencia. Ajá. ¿Estamos? De transferencia. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a comenzar por aprender a sacar el diagrama de Bode de diferentes sistemas, ¿sale? O de diferentes funciones de transferencia, ¿sale? Nuestros diagramas de Bode van a estar compuestos, van a ser más complicados conforme nuestras funciones de transferencia sean más complicadas. Y alguna vez vi un dibujito que me gustó mucho, que básicamente me dice, si tú aprendes a sacar diagramas de Bode, ajá, de, de una constante primero, ¿m? Después de polos y ceros en el origen, ajá, después empiezas a sacar polos y ceros en la línea de los reales, ajá, y después empiezas a sacar polos
y ceros complejos, ¿sale? Básicamente lo que estás aprendiendo a hacer es hacer un conjunto de bloques o de ladrillos que nos van a permitir construir un entendimiento de cómo componer estas herramientas para hacer funciones de transferencia más complicadas, ¿sale? Y con todo eso vamos a poder hacer una función de transferencia más complicada y vamos a poder analizar sistemas más difíciles. Entonces vamos a empezar por lo más fácil, por una constante, ¿sale? Entonces vamos a obtener el diagrama de Bode, o en la gráfica de Bode, de una constante, ¿sale? De una constante. ¿Mm? K. Entonces, la función de transferencia de una constante K se ve de la siguiente forma, ¿sale? H de S es igual a K, ¿ok? No hay ninguna alerta por aquí, no hay nada que nos haga raro, ¿no? Constante. ¿Mm? Y si nosotros esto lo graficamos en un diagrama de bloques, sabemos que se va a ver de la siguiente forma, ¿no? Tenemos nuestra entrada U de S o X de S, vamos a ponerlo en términos de X de S. ¿Mm? Tenemos aquí K. ¿Mm? Y nuestra salida es Y de S. ¿Están de acuerdo? Y de S. Entrada. ¿Sale? Tenemos nuestro sistema. Ok, entonces, ¿cómo se va a ver la ganancia de este sistema? ¿Sale? Primero yo quiero obtener la transformada de Fourier, ¿sale? ¿Cómo obtengo la transformada de Fourier? Pues para obtener la respuesta en frecuencia de la transformada de Fourier, yo necesito decir, bueno, primero quiero H de JW. ¿Qué significa eso? Que en todos los lugares donde haya S, yo los voy a reemplazar por JW. Bueno, pues ya quedó. Así quedó. ¿Están de acuerdo? Porque no hay nada que reemplazar. Y aquí yo voy a sacar dos cosas. La magnitud y el ángulo de este número complejo. ¿Mm? Porque para graficar, yo lo que grafico es la magnitud y el ángulo de un número complejo. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se va a ver la magnitud y el ángulo de este número? Vamos a ver. ¿Sí? La magnitud de H en JW, ¿sale? Es igual a, pues si es un número complejo, es la magnitud de este número complejo, ¿no? Pero este es un número real, ¿no? Entonces, su magnitud es la raíz cuadrada del primero más la raíz cuadrada del segundo, perdón, la raíz cuadrada de k cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, que es 0. Entonces me queda k cuadrado y la raíz de k cuadrado es k, pero el valor absoluto de k, porque al elevarlo a cuadrado se pierde el signo. Entonces me queda la magnitud de k. Entonces, eso significa que aquí me queda un valor positivo de k. ¿Sale? Siempre me queda un valor positivo. Y luego el ángulo o la fase de H, ¿cómo nos va a quedar? Ajá. Bueno, pues esto depende del valor que tenga K, ¿no? Si K es positivo o K es negativo, esto va a cambiar cómo se ve el ángulo, ¿no? Al final del día, esto es el arco tangente. El arco tangente de la componente en X, la componente en Y es 0 sobre K. Esto nos va a dar 0, ¿están de acuerdo? Pero es la arcotangente de 4 cuadrantes, ¿sale? Es la arcotangente de 4 cuadrantes. ¿Y por qué me interesa la arcotangente de 4 cuadrantes? ¿Sí? Básicamente nos interesa el signo, porque recuerden que el signo es importante, ¿sale? Vamos a ver aquí. ¿Qué pasa si yo tengo K como un valor positivo?
Perdón, J, omega, sigma. Ajá. ¿Qué pasa si yo tengo K como un número positivo? Pues entonces este numerito caería por acá, ¿no? Caería por acá. Ajá. Y aquí caería K. Y si K fuera un número negativo, el valorcito de K caería por... Un segundo, ya perdí mi mouse. Caería por acá, ¿no? Pero K es un número real. ¿Mm? Esto es K mayor que cero, K menor que cero. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Y cuál es el ángulo de este número complejo? ¿Cuánto es de este? 0, 0 grados. ¿Y cuál es el ángulo de este? 180. 180 grados, ¿sale? Entonces, esta función nos va a devolver lo siguiente, ¿sale? 0, ¿sale? Si K es mayor que 0, ¿sale? O 180 o menos 180 es lo mismo. Si K es menor que 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Ujú. Sí, profe. Ok. Y entonces graficamos nuestro diagrama de Bode. ¿Mm? ¿Y cómo se va a ver nuestro diagrama de Bode? Ah, pues se va a ver de la siguiente forma. ¿Dónde está el mouse? Aquí está. ¿Sale? Vamos a graficar aquí. Que no puedo mover esto. Ajá. Vamos a mover esto. Mm. Vamos a poner representación en un diagrama de Bode, ¿no? Am, representación de todo esto que estamos viendo en un diagrama de Bode. ¿Mm? Y esto se va a ver así. Tenemos aquí nuestra magnitud, tenemos aquí nuestra frecuencia, ¿vale? Tenemos nuestra magnitud, ajá, tenemos aquí nuestra frecuencia, ¿ok? Recuerden que en esta dirección va omega, en esta dirección tenemos el logaritmo, tenemos 20 logaritmo de base 10, o mejor dicho, en esta dirección tenemos el logaritmo de base 10 de omega, ¿m? ¿Sí? Tenemos nada más una escala logarítmica de omega. No se espanten por esto, ¿sale? Y de este lado tenemos la magnitud en decibeles, ¿no? Tenemos aquí 20 logaritmo de base 10 de la magnitud de h, ¿vale? Y aquí tenemos el ángulo. Aquí sí no hay el ángulo tal cual. Ajá. Entonces, ¿cómo se ve esto? Bueno, la magnitud dijimos que es K y K siempre es positivo, ¿sale? Entonces, el valor que vamos a tener de K se va a ver de la siguiente forma. ¿Dónde está mi lápiz? Aquí está. Ay, denme un segundo. Mm, mm. Y así se va a ver mi valor de K. Porque para todo el valor de omega que le ponga, esta función K no cambia. ¿Mm?
Este de aquí no cambia. Y siempre es positivo, entonces siempre va a estar por encima. ¿Sale? ¿Qué tan por encima va a estar? Ah, pues eso lo podemos responder bien fácil. Esto está en la escala vertical, aquí, a una altura de 20 logaritmo de base 10 de K, del valor absoluto de K. ¿Están de acuerdo? Es nada más esto en decibeles. ¿Ok? Y el ángulo. Ah, bueno, pues el ángulo depende de cómo haya quedado cómo haya quedado mi ganancia. Si mi ganancia era positiva, entonces el ángulo se va a quedar en cero y no cambia, es constante. ¿Sale? Y si mi ganancia era negativa, el ángulo se va a ver aquí abajo, en menos 180. ¿Sale? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. ¿Y esto qué significa? ¿Sale? Pues esto es súper, súper fácil de explicar y vamos a copiar esto y vamos a movernos a la siguiente diapositiva. Ujú. ¿Sale? Ujú. Esto lo podemos ver como un sistema, como mencionábamos, ¿sale? Si yo tengo un sistema, ¿dónde está mi lápiz? Está. Si yo tengo un sistema que se ve de esta forma, ¿sale? Ejemplo, ajá, tienes un sistema que se ve así, ujú, y la entrada del sistema es el seno de omega t, ajá. La salida de ese sistema va a estar multiplicada por k, ¿no? Entonces la salida va a ser k por el seno de omega t, ¿no? ¿Sí o no? Ujú. ¿Estamos? Sí, profe. Ajá, bueno. Y lo que vas a ver tú en tu salida, ¿sale? Voy a hacer mi mejor intento de una función seno. Va a ser la siguiente gráfica, ¿no? Vas a tener aquí, en el dominio del tiempo, ¿sí? Alguna función, ¿sí? Y tú vas a tener una entrada, ¿no? Y tu entrada va a ser mi mejor intento de dibujar un seno. ¿Ok? Así, ajá. Y al multiplicar por k, esto nada más se va a ver escalado, ¿sí lo ven? Por algún factor. Sí. ¿Sale? ¿Qué pasa si k hubiera sido negativo? Fíjense que la fase no cambia, pero, la magnitud cambió por el 20 logaritmo de la base 10 de k, ¿no? En términos de decibeles. Pero ¿qué hubiera pasado si k hubiera sido negativo? Se hubiera visto así, ¿no? Más o menos, multiplicado por menos uno. Y fíjense que lo único que cambia es la fase. ¿Se desfasa cuánto? 180 grados. ¿Estamos? K negativo, K positivo. ¿Ok? Sí, profe. Vale. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, profe, todo bien. Ok.
Ahora viene lo que sigue, ¿no? Vamos a analizar un polo en el origen, ¿sale? Ya vimos una constante, ya sabemos cómo se ve su representación en un diagrama de Bode, ¿sale? Así se ve, ¿sale? Vamos a continuar ahora con un polo en el origen, ¿sale? Polo en el origen. Y fue la gráfica que ahorita vimos, ¿no? Básicamente, pero vamos a analizarla ahora, ¿sale? Entonces, un polo en el origen tiene una función que se ve de la forma h de s, un polo en el origen, ajá, h de s igual a 1 sobre s. Y recuerden que esto es, es un integrador, ¿están de acuerdo? Sí, es un integrador. Ujú. Entonces, al tener un integrador, sabemos ciertas propiedades del modelo que le podemos atribuir, ¿sale? Pero bueno, por lo pronto no le voy a hacer mucho caso, ¿sale? Entonces, yo voy a sacar la transformada de Fourier. ¿Y cómo sacábamos la transformada de Fourier? ¿Sale? Solamente hay que hacer H y sustituir las S por JW, ¿sale? Y esto me va a dar como resultado 1, ¿están de acuerdo? 1 sobre JW. Sí, recuerden que JW es un número complejo, es un número imaginario, J. Y no me gusta que la J esté dividiendo, ¿sale? Se la voy a pasar arriba multiplicando. Y para eso podemos multiplicar por su complemento, ¿sale? Y su complemento sería menos JW sobre menos JW, ¿no? ¿Sale? ¿Y cómo nos queda esto? Multiplicamos arriba menos JW. ¿Ah? Y abajo nos queda menos J cuadrada W cuadrada. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Y J cuadrada es menos 1, entonces este menos y este menos se va. Y me queda arriba menos JW sobre W cuadrada. ¿Sale? Y puedo eliminar una W con el cuadrado y entonces esto me queda 1 sobre W por J, ¿sí lo ven? Pero negativo. ¿Sale? Y ahí está. Y aquí está un truco muy padre. Si tienes una J abajo dividiendo, puedes subir arriba multiplicando, pero con signo negativo. ¿Sale? Que fue lo mismo que pasó. Se quedó igual la magnitud de esto, pero subió con este signo negativo, ¿sale? Entonces, listo, ya tenemos nuestra magnitud. Y nuestra magnitud va a ser esta de aquí. Ajá. Va a ser esta función. Ahorita vamos a analizarla un poquito de detalle. Perdón, esta es nuestra función de transferencia analizada solamente en el eje JW, ¿sale? Ahora sí podemos hablar de la magnitud y de la fase, pero esta es la transformada de Fourier al final del día, ¿sale? Entonces, ¿cómo se ve la magnitud? Ah, bueno, pues la magnitud o la ganancia va a ser H de JW, la ganancia de esto, ¿están de acuerdo? Y la ganancia de esto es la magnitud de menos 1 sobre este W por J, ¿no? Pero este es un número complejo, el J indica en qué dirección va, y esta es la magnitud que va en esa dirección. Entonces, esto es simplemente 1 sobre W, ¿ok? Y luego si quiero el ángulo o la fase es igual a la fase de JW, ajá, es igual al arco tangente, ¿sale? De menos 1 sobre W sobre 0. Ajá. Y aquí tenemos un número peligroso, ¿no? Porque dices, ah, chis, ¿y esto qué significa, no? Tenemos aquí infinito, ¿no?
Pero fíjate que este número complejo, ¿en qué cuadrante cae? ¿En qué línea cae? Vamos a dibujarlo aquí. Si lo dibujo de este lado, dibujamos un plano complejo, ¿sale? Dibujo sigma y JW, ¿sale? Y el número complejo cae en -1 con J, -1 sobre W en la dirección imaginaria, ¿no? Entonces cae hacia acá, ¿sí lo ven? Sale menos JW, -1 sobre omega, perdón. ¿Sale? Entonces, ¿qué fase tiene esto? ¿Nadie? Serían -90. Menos 90 grados. Ahí está. ¿Sale? Entonces ya tenemos nuestra magnitud, perdón, nuestra magnitud y nuestra fase. ¿Sale? Ya tenemos nuestros dos componentes. ¿Sale? Y todo esto es muy interesante porque me dice, sí, sí, la magnitud de tu sistema se ve afectada por 1 sobre W y la fase se ve afectada por -90 grados. Dices, órale, ¿cómo le hace? ¿Esto qué significará, no? Y podemos analizarlo de la siguiente forma antes de pasar a nuestro diagrama de Bode. ¿Ah? Imagínate que tenemos un sistema, ¿m?, que se ve así, un sistema de ejemplo, vamos a ponerle aquí, ¿sale? Ejemplo, ¿sale? Y mi sistema tiene función de transferencia 1 sobre S, ¿sale? Y la entrada va a ser el seno de omega t, ¿m?, seno de omega t, ajá, y la salida va a ser la integral, es un integrador, del seno de omega t, de t. ¿Están de acuerdo? Y entonces nosotros sabemos, resolviendo esto, podemos resolver fácilmente que vamos a ponerlo en negro, la integral del seno de omega t por dt, necesitamos completar el diferencial, y para completar el diferencial hay que agregar 1 sobre omega, entonces me va a quedar afuera 1 sobre omega, ¿sí? Por el menos coseno, entonces voy a agregar un signo menos, ajá, coseno de omega t. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, y aquí pueden ver claramente que tenemos aquí algunas cosas que contribuyen a mi sistema, ¿no? Tengo aquí la ganancia del sistema, ajá, la ganancia es 1 sobre omega, ¿sí? Aquí está la ganancia, 1 sobre omega, ¿sale? Pero la fase está de alguna manera compuesta por dos cosas. Tengo aquí un signo menos y tengo aquí el coseno, que no es una función seno, es una función coseno desplazada, es un seno desplazado, ¿no? Y estas dos contribuyen a la fase. ¿Mm? Ambas contribuyen a la fase. ¿Mm? Esta contribuye a la ganancia. ¿Sale? Y si nosotros graficamos eso, podemos ver que tenemos aquí. Ujú, ujú. Voy a hacer mi mejor intento de una función seno. Este, Mi función seno debería verse. ah, Vamos a hacerlo de la forma fácil. Vamos a dibujar aquí, vamos a solamente
así. ¿Sale? Esa es mi entrada. Ese es el seno de omega t. ¿Sale? El seno de omega t. Ajá. Y ahora voy a dibujar la salida en verde. No voy a ignorar por ahora la magnitud, voy a ponerlas de la misma magnitud, ¿sale? Para que no se vea. Imagínate que omega vale 1, ¿sale? Entonces la magnitud cambió en 1. Pero lo que me interesa ver en este diagrama es la fase, ¿sale? ¿Y cómo se ve primero un coseno? El coseno de 0, ¿en qué empieza? En 1, ¿están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Entonces vamos a ver si lo puedo cambiar de color esto. Espero que me deje cambiarlo de color para poder verlo. Visible. Sí, no me va a dejar cambiarlo. Tengo que hacerlo a mano. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Ahí está. Entonces, el coseno de t empieza así. ¿Vale? Empieza en 1, se va así. ¿Sale? Y así se ve el coseno de t. ¿Sale? Pero yo no quiero el coseno. Yo lo que quiero es el menos el coseno, ¿están de acuerdo? Porque tengo un menos. Entonces, para tener un menos coseno, tomo todos estos y los volteo, ¿no? Me deja voltearlos, vamos a voltearlos. Eso no es lo que quería hacer. Vamos a voltear cada uno. Tengo el coseno que empieza así. ¿Por qué tiene ese espacio horrible? Ahí está. Empieza aquí, en 1, pero en lugar de tenerlo así, lo voy a voltear. ¿Sale? Entonces el coseno debería ser la continuación de esto, ¿no? Me lleva, ¿qué está haciendo esta porquería? ¿Por qué está seleccionado? Chingado. Denme un segundo. Tenemos entonces el coseno. Esto de aquí es el menos coseno. Y entonces esto se va a ver así, más o menos. Y luego teníamos la función seno. Sale. Y ahora se ve así. Ahí está, sale, ahora sí. Y tenemos aquí, para que quede claro que estamos graficando, tenemos el tiempo t, tenemos f de t, y en su color respectivo tenemos la entrada seno de omega t, y en la salida tenemos menos 1 sobre omega. Bueno, vamos a graficar nada más aquí la integral del seno de omega t, ¿no? ¿Sale? Lo que sea que eso sea. Obviamente no está escala, pero es solamente para que lo veamos. Ajá. Y fíjate que las funciones son la misma función. Ajá. La única diferencia que estamos viendo entre ambas funciones, ¿cuál es? Aparte del cambio de ganancia, hay un desfase.
¿Y cuál es el desfase entre ellas? De menos 90 grados. Aquí está. Esta distancia que estamos viendo de aquí a acá, menos 90 grados. Ahí tenemos un desfase de menos 90 grados. ¿Sale? ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, ¿no? Sí, profe. Vale, entonces con esto vamos a graficar nuestro diagrama de Bode, ¿sale? Ya tenemos todo lo necesario para iniciar nuestro diagrama de Bode, ¿sale? Entonces veamos, vamos al diagrama de Bode, ¿no? Entonces, vamos con el diagrama de Bode, ¿no? Ajá. Y vamos a empezar paso por paso, ¿sale? Recordemos que la ganancia, ¿sale? Vamos a escribirla por aquí. Recordemos que la ganancia H de JW, ganancia, era igual a 1 sobre W. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Aquí está, 1 sobre W, ¿sale? Y la fase, ¿sale? La fase, ¿cuánto dijimos que era? Menos Menos 90 grados, ¿no? ¿Sale? Y entonces vamos a comenzar escribiendo valores, ajá. Valores, poquito a poquito, pero algunos valores, para graficarlo, ¿sale? Vamos a dibujar nuestro diagrama de Bode del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, y vamos a copiar esta gráfica, vamos a ponerle nada más flechas. Listo, listo. Y vamos a copiarlo. Aquí está. ¿Qué te parece para, bueno, vamos a empezar con la fase, ¿no? Ajá, fase. En esta dirección yo tengo el ángulo. Tengo el ángulo, es lineal, esta gráfica este eje no tiene nada de raro. En la dirección horizontal voy a tener omega, pero lo voy a tener igual en términos logarítmicos de omega de base 10, ¿sí? Solamente para poder ver todos los valores. Y yo sé que la fase siempre vale menos 90, ¿sale? Entonces, esto se va a ver así. ¿Sale? Menos 90 grados. ¿Queda claro? Ese sí no hay duda de. Ujú. Ok. Pero ¿qué pasa con la magnitud? La magnitud depende de nuestra variable omega, y omega es lo que estamos graficando en la dirección horizontal, ¿sale? Entonces vamos a graficarla, ¿sale? Entonces voy a poner, ¿qué pasa cuando omega es igual a 1? Bueno, para omega igual a 1. ¿Qué pasa cuando omega es igual a 1? ¿Cuánto vale la magnitud o la ganancia? Pues sería uno, ¿no, profe? Ya desapareció mi gráfica otra vez, me lleva. Sería 1. Denme un segundo. Ok. Vale. Entonces dijimos que para omega igual a 1, ¿sale? La ganancia, sustituimos, es igual a 1, ¿sale? Y entonces nosotros podemos escribir esto. ¿Y cómo lo vamos a escribir? En términos de decibeles. Recuerden que eso es en decibeles, ¿sale? ¿Y cuánto es 20 logaritmo de base 10 de 1? ¿A cuánto tengo que elevar el 10 para que me dé 1?
A la 0. A la 0 por 20, pues 0. Entonces me queda 0. ¿Sale? Y, súper bien. Entonces, cuando yo tenga una ganancia de una frecuencia de 1, mi ganancia va a ser de 1, lo que es lo mismo que 0 decibeles. ¿Sale? Recuerden que vimos que 0 decibeles es una ganancia de 1. ¿Sale? 0 amplificación. Entonces, eso lo podemos graficar. Y yo voy a poner el 10 a la 0, o sea, aquí en medio. 10 a la 0, ¿sale? 10 a la 0. Aquí está en medio. ¿Vale? Y aquí dice que la ganancia es 0 decibeles. Ajá, entonces aquí tengo 0 decibeles. Y aquí está. Aquí es mi primer puntito. ¿Sale? Lo voy a poner con color rojo. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí con color rojo. Ahí está mi primer puntito. ¿Sale? Vamos a continuar. Vamos a calcular diferentes ganancias, ¿no? ¿Qué te parece para un omega igual a 10? Ajá. Entonces, para omega igual a 10. Entonces, mi ganancia, ¿cómo se va a ver? Es un décimo, ¿no? 0.1. ¿Están de acuerdo? Ojo, estos son en radianes, ¿eh? Sobre segundo. No vayan a creer que son hertz. ¿Ah? Son radianes sobre segundo. Ok. Entonces esto me dio 0.1 y si yo quiero conocer cómo se ve en decibeles, esto me va a dar 20 logaritmo de base 10 de 0.1. ¿Cuánto me da esto? ¿A cuánto tengo que elevar el 10 para que me dé 0.1? ¿Se acuerdan cuánto eran los decibeles por una ganancia de 10? ¿No? ¿Nadie? Pues pónganlo en su calculadora y díganme cuánto les da. ¿No serían menos 20? Menos 20, así es. Recuerden que cuando vamos de 20 en 20, nuestra ganancia es de 10 en 10. Si vamos hacia arriba, tengo 20 en ganancia, 20 en decibeles, es 10 en ganancia. Si tengo 40 en decibeles, es 100 en ganancia. Si tengo 60 decibeles, es 1000 en ganancia. Y si voy hacia abajo, tengo menos 20, es un décimo. Menos 40 es entre 100. Y tengo menos 60, es entre 1000. ¿Sale? Entonces aquí tengo 20 menos 20 decibeles. Entonces aquí abajito voy a poner menos 20 decibeles, menos 20 decibeles. Y entonces aquí voy a poner un tache en 10 a la 1, porque fíjate que yo le di omega igual a 10, ¿no? Entonces, para aquí, para 10 a la 1, 10 a la 1, ¿sale? Voy a poner una ganancia de menos 20 decibeles. Y lo voy a mover un poquitito, nada más. No, sí está bien, pero esta vamos a ponerlo por acá. 10 a la 1, ¿sale? Y entonces este tachecito va a ir a la altura de 20 decibeles a por acá. ¿Sale? Y si yo le pongo ahora una ganancia de 10 a la 2, ¿cómo se va a ver ¿Dónde está mi mouse? Aquí está. Voy a poner por aquí otra que sea 10 a la 2. ¿Sale? ¿Cómo se va a ver mi ganancia? Entonces, lo mismo. Para omega igual a 10 a la 2, que es 100. La magnitud se va a ver de la forma 1 sobre 100, que es lo mismo que 0.01, ¿no? Y si yo calculo la ganancia de esto en decibeles, esto es menos 40. ¿Ah? Y menos 40 decibeles se va a ir por acá, ¿no? Más o menos. Y te puedes dar cuenta, bueno, si estamos en una escala logarítmica, logarítmica en ambas direcciones, ¿sale? Esto es una línea, ¿sí lo ves? Es una línea recta porque parece que todas se están comportando igual. Ajá. Pues vamos a interpolar esto, sí. ¿Sale? Bueno, en la gráfica al menos, no hay que salirnos de la gráfica, ¿no? Pero esto se ve una cosa así. ¿Sale? Entonces, ¿por qué la borró?
Así se ve nuestra gráfica, ¿no? Y nuestra escala se vería 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, y así en ambas direcciones, ¿no? Y lo mismo aquí para estas, pero bueno. Entonces ahí tenemos nuestro diagrama de Bode, ¿sí? Y si se dan cuenta, cuando lo hicimos en MATLAB, le pusimos F es igual a ZPK de ningún cero, un polo en el origen y una ganancia de 1, te queda una función que se ve como 1 sobre S. Le pusimos Bode de F, y fíjate cómo se ve la gráfica, ¿sale? Aquí me está diciendo, vamos a ponerle grid. Ajá, y no sé si puede ponerle, vamos a ver. Pues, no deja, bueno, ahorita lo modificamos nosotros. Ok, ahí se ve más o menos, la escala es algo, deja más que desear, pero vamos a nada más a modificar esto para verlo un poquito mejor. Y déjenme lo modifico yo. Ok, ahí está. Listo. Selecciono esta gráfica y le voy a cambiar el grosor. Listo, ahí vemos un poquito mejor. Modifico las propiedades de esto. Y vamos a límites, unidades, radianes por segundo, decibeles, absoluto, fase. ¿A poco podemos verlo en...? Oh, wow, se ve mejor esto. Pero bueno, escala logarítmica, horizontal, escala lineal. Se ve diferente, claro, sí. La fase en grados o en radianes es lo mismo. Estilo. Vamos a ponerle esto que tenga así. Esto que tenga así. Esto que tenga así. De hecho, un poquito más grande. No, está bien así. Y listo, ¿sale? Entonces ahora sí se ve un poquito más clara nuestra gráfica, ¿sale? Y vamos a analizarla un poco. Ajá. Y fíjate que aquí lo que estoy viendo es como la magnitud tiene esta tendencia que nosotros estamos viendo, ¿sale? Ah, ok, sí, sí, sí. Y además tenemos esta fase de menos 90, que es lo que también estamos viendo aquí. Y si yo aquí me muevo, aquí en esta gráfica, ¿ah? Puedo ver para las diferentes fases qué valor me da, ¿no? Por ejemplo, 10 a la 0 dijimos que es un valor de ganancia de ¿cuánto? De 0 decibeles, ¿no? Esto está en decibeles. Si tengo 0 decibeles, la magnitud es por 1, ¿no? Que era lo que tenemos. 0 decibeles en 10 a la 0, ¿no? Y si me voy moviendo hacia la derecha, en términos de ¿cómo se llama? De una década, ¿sí? Ahora me voy a las líneas de los dieces. Aquí, por ejemplo, la ganancia de este lado es una ganancia de menos 20. Aquí no lo alcanzo a ver porque no estoy llegando exactamente a ese valor, pero creo que podría modificarlo aquí en las propiedades. Límites, y le voy a poner del 1 al 10. Ok, le voy a poner del 0.1 al no, del 0.01 al 100, al 1000. Ahí está mi escala logarítmica, ¿no? Entonces ahora sí, si yo me muevo hacia acá, hacia el 10 a la 2, la frecuencia dijimos que era de 100, fue lo que le dimos en la entrada, 100 radianes por segundo, y lo que nos dio en magnitud fue menos 40, y aquí está, magnitud menos 40. ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ok. Tuturú. Muy bien, entonces, hasta aquí no tenemos ninguna duda. Ajá. Ahora, ¿qué creen que pasa si nuestra función de transferencia, ¿sale? Se ve de una de dos formas adicionales, ¿sale? Vamos a ponerlo esto aquí abajo, en una pregunta, ¿sale? ¿Qué pasa
¿Qué pasa si f de s se ve como se muestra? ¿Qué hace esto? ¿Por qué selecciona todo? ¿Cómo se muestra? ¿Ah? Imagínate que ahora no tenemos 1 sobre s. Tengo una función de transferencia que se vea, f de s es igual a 5 por 5 sobre s, por ejemplo. Ajá. O puedo tener también f de s, que es igual a 3 sobre s cuadrada. Dices, chin, pues yo no sé sacar esas, sé sacar las de, ¿cómo se llama? Las de 1 sobre s y la de las constantes, ajá. Pero el problema es ahora cómo obtengo esta o cómo obtengo esta. Y es súper fácil, porque nosotros podemos descomponer estas respuestas de la siguiente forma. Puedo obtener 5, ¿sale? Por 1 sobre s y tengo dos respuestas, ¿sale? Y aquí tengo 5, perdón, 3 por 1 sobre s por 1 sobre s. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Ajá. Sí, profe. Y entonces lo que vamos a tener es una respuesta más interesante. Porque ahora lo que podemos tener es de aquí, vamos a tener la respuesta, vamos a ponerlo aquí en colores, ¿sale? Respuesta de 3, ajá. Y por propiedades de los logaritmos, vamos a poder sumar las respuestas, ¿sale? Porque los logaritmos, el producto nos da la suma, ¿se acuerdan? El producto de dos números, contamos el producto y le sacamos el logaritmo, es igual a la suma de los logaritmos, ¿no? Tenemos la respuesta de 1 sobre s más la respuesta de 1 sobre s, ¿sale? Entonces, eso nos va a poder dar un, una gráfica más interesante, ¿sale? Fíjate aquí hay algo, aquí cabe recalcar algo importante, ¿sale? La magnitud, la pendiente de esta gráfica es por cada década que avanzamos, o sea, del 10 a la 0 al 10 a la 1, del 10 a la 1 al 10 a la 2. ¿Cuánto tenemos de pendiente? Menos 20 decibeles por década. ¿Están de acuerdo? Cada década que avanzamos, baja 20 decibeles nuestra ganancia. ¿Sí lo ven? Pasamos de 10 a la 0 a 10 a la 1, tuvimos menos 20 decibeles. Pasamos de 10 a la 1 a 10 a la 2, pasamos a menos 40 decibeles, o sea, una diferencia de 20 decibeles. Si paso de 10 a la 0 a 10 a la 2, tengo una diferencia de menos 40 decibeles. ¿Sale? Entonces, la pendiente de esta gráfica es menos 20 decibeles sobre década. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Y entonces, ¿cómo se vería nuestra respuesta para este sistema? ¿Sale? Ay, ¿dónde está mi mouse? Ok. Y entonces lo que tendríamos que hacer básicamente es sumar las respuestas que mencionamos anteriormente, ¿no? Entonces tenemos varias respuestas, ¿no? Y voy a poner primero las respuestas en frecuencia, en magnitud, y después las frecuencias en ángulo, ¿no? Entonces en magnitud nosotros teníamos, esta es la respuesta de 1 sobre s, ¿están de acuerdo? Y esta es la respuesta de una constante, ¿no? ¿Y cómo se ven estas? Ah, bueno, primero, esta de aquí tenía una magnitud de 20 logaritmo de base 3, 20 logaritmo de base 10, de 3, ¿no? Que es la respuesta del 3, ¿no? De esta parte, ¿vale? Recuerden que una constante tenía esa ganancia vertical, ¿no? La ganancia de k, ¿no? 20 logaritmo de base 10 de k, ¿sale? Entonces tenemos esa ganancia, ¿no? La dirección vertical. Y luego,
Este de aquí, sabemos que esto es en 10 a la 0. Ajá, este cruce es en 10 a la 0 y tiene una magnitud de 20 decibeles, ¿no? Una pendiente de 20 decibeles. Pero si yo estoy aplicando 1 sobre S por 1 sobre S, o sea, estoy multiplicándolo 2 veces, lo que voy a tener es el doble de la pendiente, ¿no? Porque este 0 más 0, pues se va a quedar aquí. Pero este que tenía 20 decibeles aquí, ahora va a tener 40 decibeles porque lo sumé 2 veces, ¿sale? Entonces mi nueva pendiente se va a ver una cosa, pues más pronunciada, ¿no? Con una pendiente exactamente de 40 decibeles, ¿están de acuerdo? ¿Sí lo alcanzan a apreciar? ¿Por qué pasa eso? Sí, profe. Entonces aquí tenemos 1 sobre S cuadrada, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Y a todo le estamos sumando 20 logaritmo de base 10 de 3. Ajá. ¿Cuánto es eso en decibeles? ¿Quién me dice cuánto es eso en decibeles? Son 9.54. 9.54. Ok. 54.24. Ok, vale. Aquí tenemos nuestros decibeles, ¿vale? Pum. Y básicamente lo que va a pasar es que a todas las magnitudes, este 0, en lugar de estar en 0, se va a mover a 9, porque le estamos sumando esto, ¿no? Y todo se va a mover, y entonces el cruce por 0 ya no va a pasar en 10 a la 0, va a pasar más a la derecha, ¿vale? Ahorita vamos a ver cómo se ve eso. Ok, y ahora vamos a ver qué le pasa a las fases, ¿sale? Ajá. Y recordemos cómo se ven las fases, ¿no? ¿Cómo se veía la fase de una ganancia constante? Pues la fase era 0. Aquí tenemos una, ¿están de acuerdo? ¿Y cómo se veía la de 2, la de 1 sobre S? Era esta de aquí, ¿no? En menos 90. Entonces, al sumar una vez esta más 2 veces esta, tengo menos 180, ¿están de acuerdo? Entonces, el resultado se va a ver hasta por acá, en menos 180. ¿Sí lo ven? Tengo menos 90, 0, menos 90, menos 180 grados, omega, omega, ¿sale? Entonces, mi gráfica resultante en esta, básicamente se va a ver como esta, pero desplazada hacia acá, alguna cantidad de valores. Ujú. Entonces, mis respuestas totales son las naranjas, ¿sale? Y vamos a ver cómo se ve eso, si es cierto, en MATLAB, ¿no? Vamos a ocupar MATLAB para comprobar si nuestro análisis tiene sentido, ¿no? Voy a poner figure, para crear una figura nueva, y vamos a crear una nueva función de transferencia, ¿no? Una función de transferencia que se vea con 2 polos en el origen y una ganancia de 3. Y me queda 3 sobre ese cuadrado, ¿sale? Y le voy a poner bode de f. Ahí está. Y en mi nueva figura va a crear un diagrama de bode. ¿Ah? No se ve muy diferente a esta, ¿sale? Se ve exactamente igual, si lo aprecian. ¿Ah? Pero la diferencia es que ahora la fase en dónde está. Y vamos a ponerle aquí. Grid minor. Vamos a cambiar igual las propiedades para poderla ver igual. Propiedades. Vamos a poner que esto vaya de... ¿Sí? ¿Por qué no le está haciendo caso a esto? A ver. Cambiamos la línea. 3.
Aquí, aquí. Aquí está. Ahí está mi escala. Ajá. Unidades. Grid. Ahí está. ¿Sale? Y ahora sí vamos a ver cómo se ve esto, ¿no? Yo obviamente ya no puedo ver el cruce en 0 en 10 a la 0, ¿no? Porque esto se desplazó hacia arriba. ¿Cuánto quedamos que se desplazó? No lo alcanzo a ver porque queda aquí como en medio. Pero si yo me pudiera mover exactamente en el 0, podríamos ver los nueve decibeles que se movió hacia arriba, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Y aquí están en 10 a la 0, que era el que cruzaba por 0, ahora veo aproximadamente 9 y punto tantos decibeles, porque está entre estos dos, ¿no? Vamos a acercarnos, a ver si podemos acercarnos aquí entre estos. Ah, aquí tengo frecuencia, ¿por qué me lo puse en absoluta? Yo la quería en logarítmica, pero bueno, vamos a ver. Aquí si le pongo en frecuencia 1, no me deja, me lo pasa de un lado a otro. Pero vamos a regresar a nuestra escala. Ahí está, ¿sale? Y vemos que es la misma gráfica, la única diferencia es que ahora vamos a ver cuál es nuestra ganancia, ¿cómo se llama? Nuestra escala en, en década, ¿no? O sea, aquí tenemos más o menos 9 punto y tantos, vimos exactamente cuántos tenemos. Y en 10 a la 1 tenemos menos 30.5, ¿sale? ¿Qué magnitud nos daría? A ver, el de 20 menos 70. Mira, aquí podemos calcular la pendiente más fácil, ¿no? Menos 70.5, vamos a calcular aquí. Menos 70.5, menos 30.5. Tenemos un cambio de magnitud de menos 40 decibeles, ¿sale? Entonces ahora nuestra pendiente es de menos 40 decibeles por década, porque me estoy moviendo de 10 a la 1 de la fila de los 10 a la fila de los 100. ¿Estamos? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Súper bien. Ya tenemos nuestro primera herramienta en el arsenal, ¿no? Entonces viene ahora algo más interesante. ¿Qué pasa con un cero? Porque ya sabemos qué pasa con un polo, ¿sale? ¿Qué pasa ahora con un cero? Ajá. Y vamos a analizar esto. Ajá. Mm, ¿Qué pasa ahora? Tenemos la función, ujú, ¿sale? ¿Qué pasa con un cero ahora? Ajá. Entonces yo tengo la función s. Ajá. Pero la función s o f de s, vamos a escribir f de s, es igual a s, ¿no? Pero s puede ser escrito de una forma muy lista, muy ingeniosa, ¿sale? Y vamos a escribirla como 1 sobre s, ¿están de acuerdo? Ok. Y entonces aquí yo voy a tener la respuesta de una constante y aquí la respuesta de un polo. Y ya conozco la respuesta de un polo. Y por propiedades de los logaritmos yo puedo decir, mira, esto va a ser igual a la respuesta, y vamos a ponerlo con colores, ¿sale? ¿Sí? La respuesta de 1, ¿sale? Menos, porque están dividiendo,
respuesta de 1 sobre S. ¿Están de acuerdo? Y vamos a usar esos mismos colores para graficarlas. ¿Cómo se ven ambas respuestas? Ya sabemos cómo se ven ambas respuestas, ¿sale? Si yo las grafico aquí rápidamente, tengo aquí mi gráfica logarítmica en ambas direcciones. En la dirección vertical la tengo en decibeles. En la dirección horizontal la tengo en una gráfica logarítmica en términos de W, ¿sale? Y voy a poner mi escala aquí por en medio. Voy a tener aquí 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2. ¿Sale? Ahí está mi escala. ¿Mm? Y mi gráfica para la respuesta de 1, 1 es una constante. ¿Ah? Y 20 logaritmo de base 10 de 1 es 0. Entonces la magnitud de esto se va a ver aquí. ¿Sale? Esta es la respuesta de 1. Y la respuesta de 1 sobre S, ¿cómo se va a ver? Pues ya sabemos que es una ganancia que tiene una respuesta de 20, de 40 más o menos, ¿no? Vamos a mover esta gráfica para que haga match con los cuadritos. Ahí está, ahora sí. Entonces esta gráfica se va a ver con una caída de 20 decibeles cada década, ¿sale? Entonces se va a ver así, así. Ok. Así exactamente, ¿sale? Vamos a terminarla aquí. Así se ve nuestra gráfica. ¿Sale? Uno, dos, uno, dos. Sí, así se ve. Exactamente así. ¿Sale? Suponiendo que cada cuadrito vertical son 20 decibeles, 40 decibeles. ¿Sale? Entonces ahí está nuestra gráfica. Ajá. ¿Cómo se ve la respuesta de esto? Yo al 1, a la respuesta roja, le voy a restar la respuesta azul. ¿Ah? ¿Cómo creen que quede? Una pendiente invertida. Ok, ajá. Va a quedar como invertida, ¿están de acuerdo? Vamos a dibujarla aquí. Así. ¿Sale? Esta es la respuesta de todo. ¿Están de acuerdo? La respuesta de ese. Y hasta ahí vamos bien, ¿no? Vamos a continuar con nuestra gráfica, pero ahora para el ángulo, ¿no? Y para el ángulo, nosotros sabemos que, ¿cómo se ve el ángulo para una constante? ¿Cómo se ve el ángulo para una constante? ¿Nadie? Imagínense una constante real en el plano complejo. 0 grados, ¿no? Aquí está, de color verde. ¿Sale? Y luego, para nuestro polo, teníamos una fase de menos 90 grados, ¿no? ¿Están de acuerdo?
¿Y qué pasa si a 0 le resto menos 90? ¿Qué me da? Me da 90. positivo. Entonces, mi diagrama de Bode, si yo lo grafico nuevamente, vamos a llevarnos todo y vamos a borrar lo que no queremos. Si yo grafico nuevamente mi diagrama de Bode, pero ahora de la respuesta de un 0 en lugar de un polo, ¿cómo creen que se vea esto? Bueno, voy a desaparecer esta, voy a desaparecer la roja, voy a desaparecer la roja, voy a desaparecer la azul. Así se ve la respuesta de un 0. ¿Sale? Pendiente positiva. ¿Cuál es la pendiente de esta gráfica? 20 decibeles por década, positivo. La pendiente de nuestro, ¿cómo se llama? De nuestro polo era menos 20 decibeles por década. Esto es 20 decibeles por década. ¿Sale? Este de aquí era menos 20 decibeles por década. ¿Sale? Entonces son diferentes. ¿Sí? Y la fase es 90 grados positivo. Vamos a comprobarlo nuevamente en MATLAB, ¿no? Vamos a cerrar esta figura. Y ahora vamos a ver cómo se ve. ¿Dónde quedó aquí está. Y ahora en lugar de 1 sobre S, vamos a ponerle de 0 y 1. Está, me da una función S menos 1. No, perdón. Esto es 1, esto es 0. Listo, ahora sí, F, ¿no? Le pongo Bode de F. Me va a devolver el diagrama de Bode. Y fíjense ahora cómo se ve. Lo mismo, déjenme le cambio las propiedades para verlo mejor. Editor de propiedades, mapa, no me interesa el color map. Me interesa esto. Ponerle magnitud 3. Vamos a irnos a la gráfica. Propiedades. Todo 14. 14. 14. 14. Todo en negritas. Vamos a poner la escala del 0.001 al 1000. Ahí está. Labels, también los labels. Cerramos y pongo un grid minor para ver la malla. Y ahora sí, ¿no? Tenemos esta gráfica. Y yo sin problema puedo poner aquí el close. Vamos a esperar a que reajuste el tamaño. Ahí está. Yo puedo poner el mouse en la línea y me debería desplazar. No, es que estoy en la editor de propiedades. Vamos a ponerle el cursor de datos. Y ahí está. Entonces ahora sí yo puedo nada más desplazar esta cuadrito. Me va a decir cuánto tengo en cada elemento. Si yo voy a lo más cercano que pueda, 10 a la 0, aquí no me lo está graficando, pero en 10 a la 0 yo debería tener una magnitud de 0 decibeles, porque en 10 a la 0 lo que me da como resultado un polo es una magnitud de 1, y 1 es 0 decibeles, entonces tengo 0 decibeles, ¿sale? Y conforme me vaya moviendo a la primera década, debería tener 20 decibeles positivos, porque mi pendiente son 20 decibeles por década. Y si me voy a 10 a la 2, esperaríamos ver 40 decibeles en ganancia. ¿Vale? Y lo mismo en la dirección opuesta. Menos 20 decibeles en la primera década hacia abajo y menos 40 decibeles en la siguiente década hacia abajo. ¿Estamos? ¿Sale? Entonces, solamente con ver la respuesta de frecuencia, ahora sí, de un polo o un cero, ya saben decir cuál es la función de transferencia, ¿no? Dicen, esto es un polo, esto es un cero. Perdón, al revés. Esto es un polo y esto es un cero. ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a dejarlo por aquí ahora, ¿sale? Son las 9:54. Vamos a darles 30 minutos para que desayunen. Y volvemos. Vamos a regresar con el siguiente paso en nuestro análisis, que va a ser polos reales y ceros reales. ¿A qué me refiero con polos y ceros reales? Un polo
real o polos reales. Ajá, son los que tienen la forma 1 sobre S más A, porque tiene un número real, donde A es un número real, ¿no? Sí, entonces vamos a analizar ahora cómo se ven los diagramas de Bode de estos polos. ¿Estamos? Ok. Entonces son las 9:55. Vamos a realizar a las 10:25, ¿les parece? Sí, profe, gracias. Sí, profe. 10:25 nos vemos.